Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Salmo 51, versículos 1 al 12. Dice así el texto sagrado: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El Salmo 51, estimados hermanos, es un salmo penitencial. ¿Qué es esto? No se asusten. Cuando estudiamos el libro de los Salmos, vemos de que el Salterio, como se le llama técnicamente, el libro de los Salmos, es un libro que pertenece a la poesía hebrea. Pero dentro de esa poesía hebrea hay ciertas subdivisiones o subgéneros. Por ejemplo, ya lo hemos dicho alguna vez, hay salmos sapienciales, como el Salmo primero. Es un salmo que trata acerca de la sabiduría, cómo debe vivir, cómo luce un hijo de Dios en este mundo. El Salmo 2 es un salmo que pertenece a los llamados salmos mesiánicos, porque trata con respecto a la persona y obra del Mesías. El Salmo 3 es un salmo de lamentación, ya que el salmista clama a Dios por ayuda. Y también encontramos que hay algunos salmos que pertenecen a este género llamado penitencial. Y este Salmo 51 es un salmo penitencial en donde se expresa tristeza por el pecado. Esa es la característica de los salmos penitenciales. El salmista, el escritor sagrado, expresa tristeza profunda por su pecado, confiesa su pecado delante del Señor. En este Salmo 51 encontramos a David, el rey David, que es su autor, expresando tristeza profunda por su pecado, confesando su pecado delante del Señor. Si queremos una división de estos primeros 12 versículos, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, los versículos 1 y 2, una introducción en donde David suplica el perdón y la purificación de sus pecados. En segundo lugar, los versículos 3 al 6, donde David reconoce que ha pecado y confiesa su pecado delante de Dios. Y en tercer lugar, versículos 7 al 12, David ora a Dios pidiendo que lo restaure. Ahora, hermanos, hermanas, Iglesia del Señor, veamos algo acerca del contexto, de la ocasión en que fue escrito, fue compuesto el Salmo 51. Creo que todos estamos bien familiarizados, ¿verdad?, con el contexto, con la ocasión, pero quiero recordaros un poquito acerca del contexto. En el segundo libro de Samuel, vemos que el autor sagrado narra los grandes logros de David como rey de Israel. Recordemos, hermanos, que David fue hecho rey, en primer lugar, sobre Judá, allá en Hebrón, y reinó 7 años y medio sobre la tribu de Judá con su capital en Hebrón. Más tarde David fue hecho rey sobre todo Israel, reinó sobre las 12 tribus de Israel, reinó sobre la monarquía hebrea unida
y reinó, según el texto sagrado, alrededor de unos 40 años. El segundo libro de Samuel nos presenta a David como rey, destacando sus grandes logros, sus grandes obras portentosas, pero hermanos queridos, también el escritor sagrado, no sabemos quién escribió segundo de Samuel, es un escrito anónimo, pero el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, también registra los terribles pecados del rey David. Y yo creo que esto suena un poco extraño, ¿verdad? Cuando queremos hacer de una figura algo importante, solemos resaltar sus virtudes, sus logros, su capacidad, su sabiduría, no sus miserias. Pero hermanos, la Escritura, ¿verdad?, registra los grandes pecados de grandes hombres de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, que todas las cosas que se escribieron, haciendo referencia al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, cuando leemos los escritos veterotestamentarios, es decir, los escritos del Antiguo Testamento, vemos que tienen mucho que enseñarnos a nosotros en el día de hoy. Y cuando leemos, estudiamos la literatura del Antiguo Testamento, podemos ver, estimados hermanos, las grandes hazañas de grandes hombres de Dios, la fe de grandes hombres de Dios, su confianza en el poder infinito de Dios, la fidelidad de ciertos personajes bíblicos. Y hermanos, observamos que tenemos mucho que aprender de ellos, ¿verdad? De Abraham, de Moisés, incluso de David y de otros muchos. Pero sin duda, cuando leemos acerca de sus caídas, de sus pecados, de sus derrotas, también el Señor nos habla, nos enseña y nos amonesta a través de ellas. Ahora, cuando vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14, el texto sagrado afirma que David, el rey David, era conforme al corazón de Dios. Tremendo, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Si seguimos analizando la biografía de David, veremos que David era un hombre valiente, un hombre paciente, un hombre que confiaba profundamente en el Señor, amaba al Señor, anhelaba andar conforme a los caminos y la ley de Dios. Pero también es verdad, hermanos, que en un momento determinado cayó en terribles y horribles pecados. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, todos conocemos bien la historia. David debía salir a la guerra como rey de Israel, pero estando ocioso y perezoso, se quedó en su palacio. Y todos sabemos bien lo que narra el texto bíblico. David codició a una mujer hermosa, llamada Betsabé, y cometió adulterio con ella. Por si fuese poco, David no solamente cometió adulterio con Betsabé, sino que mandó a matar al marido de Betsabé, un hombre que era perteneciente al ejército de David, Urías, el eteo. Y vemos también, si seguimos leyendo el texto sagrado, que en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel se nos narra cómo el Señor soberanamente envió al profeta Natán. Y Natán reprendió duramente al rey David. En ese momento, David reconoció su maldad, reconoció su pecado y se arrepintió delante del Señor. Y quiero hacer lectura de esa porción. ¿Me acompañan al segundo libro de Samuel? Capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice así la Escritura: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él.
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Notar ahora el texto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Notad el versículo 13, hermanos queridos. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué tremenda escena. Fue en este momento, hermanos queridos, cuando el profeta Natán amonestó a David, que éste reconoció su pecado y se arrepintió de su maldad. Y según los que estudian, transcurrieron alrededor de unos 9 meses entre el pecado que cometió y la amonestación que hizo Natán en este capítulo 12. Más de 9 meses David estaba ciego. Fue cuando el profeta Natán vino y le amonestó de parte del Señor, que reconoció su pecado y su maldad. Hermanos queridos, el Salmo 51 es un salmo escrito por David después de estos sucesos. Es un salmo escrito por un hombre arrepentido. Aquí tenemos, como dice el título, la confesión de un hombre arrepentido. Veamos la primera parte, versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí vemos que David se dirige ¿a quién? A Dios. David se dirige a Dios. David no suplicó el perdón ante el sumo sacerdote, tampoco suplicó perdón ante el profeta Natán. David se dirigió al Dios vivo y verdadero. Hoy encontramos en nuestra época a los católicos que acuden a la Virgen María y a otros muchos santos, ¿verdad? Pero la Escritura nos enseña que debemos acudir, debemos dirigirnos, debemos pedir perdón al único Dios vivo y verdadero. Y nosotros que estamos en esta dispensación, hermanos queridos, gracias a la obra perfecta de Jesucristo, en nuestro lugar tenemos acceso al trono de Dios. Tenemos acceso por medio de Cristo ante el trono de la gracia. Ya no necesitamos mediadores o un intermediario. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y a través de su obra perfecta y completa en la cruz, en tu lugar y en mi lugar, tenemos entrada a esta gracia. Tenemos entrada al trono de este Dios vivo y verdadero. Podemos dirigirnos, debemos dirigirnos al Señor, a este Dios vivo y verdadero. No confesar los pecados a la Virgen ni a otros santos, sino al Dios de la gloria, al Dios vivo y verdadero. David se dirige, suplica el perdón ante el Señor. Y David apela, ¿a qué apela? A la misericordia del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David apela a la misericordia infinita del Señor. El vocablo misericordia en el hebreo es el término Gesed. Aparece alrededor de unas 250 veces en el Antiguo Testamento. Y la idea que transmite este vocablo, Gesed, es amor leal y fiel. David apela al amor leal y fiel
del Señor. David sabe que él es un miserable pecador, que merece ser castigado, merece la muerte por su pecado. Pero David apela a esa infinita misericordia del Señor. Él sabía que aunque él era un miserable pecador y que él era infiel, él sabía que Dios permanece eternamente fiel. Es un Dios lleno de misericordia. Escribe el pastor John MacArthur: aunque había cometido horribles pecados, David sabía que había perdón disponible basado en el amor misericordioso de Dios. Hermanos, hermanas, ¿reconoces tu pecado? ¿Reconoces tu maldad? ¿Reconoces tu condición caída y corrompida por el pecado? ¿Reconoces que muchas veces eres infiel al Señor? Somos todos infieles muchas veces al Señor. Pecamos contra Dios, fallamos a Dios. Pero hay muchos que se dirigen a Dios, oran a Dios y casi que presentan sus logros, sus grandes obras humanas, como el fariseo de la parábola de Lucas capítulo 18. El fariseo de Lucas 18 dice así: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno, diezmo, etcétera, etcétera. Hay muchos que se dirigen a Dios presentando un despliegue de todas sus logros, sus obras humanas. Hermanos, tu mayor obra delante de este Dios santo es como un trapo de inmundicia. No te jactes, no nos jactemos delante de este Dios que es infinito en santidad y en justicia. Estamos tratando con el Dios vivo y verdadero. El que verdaderamente reconoce su condición viene delante de Dios con un corazón humillado, reconociendo que si estamos en pie, hermanos, si estamos en pie, es por su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias. En los versículos 1 y 2 vemos que se expresan algunos términos que son sinónimos. Rebeliones, maldad, pecado, no significan cosas diferentes. Son diferentes términos hebreos que hacen referencia a la misma cosa, al pecado. Rebeliones, maldad, pecado, son términos sinónimos. Técnicamente los especialistas los llaman paralelismos sinónimos. Paralelismos sinónimos. Estos términos nos hablan del pecado. Hermanos, el pecado es errar al blanco. El pecado es transgredir la ley de Dios. El pecado es descarriarse como una oveja. Implica maldad, ofensa, iniquidad, andar fuera de la voluntad de Dios y de su santa ley. El apóstol San Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 4, expresa que el pecado es infracción de la ley. Y aquí el rey David presenta el pecado como una mancha. Límpiame, le dice el Señor. Lo ve como una mancha. Lávame, límpiame. David pide a Dios que lo purifique. Pero recordemos de que David apela a la gracia y misericordia del Señor. David sabía que Dios es infinito en bondad y misericordia. David escribe en el Salmo 36:5 lo siguiente: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Si pecamos, si caemos, si fallamos, ¿qué debemos hacer, hermanos? Venir ante el trono de la gracia, con un corazón humillado, en arrepentimiento y fe. Y el Señor va a tener misericordia de nosotros. Podemos apelar a su misericordia cuando estamos realmente arrepentidos. Hay gente que viene a los cultos y pide misericordia del Señor, pero no se arrepiente de corazón. Eso es hipocresía, es pecado, y Dios no va a tener misericordia de ti. Debe haber un corazón arrepentido para que el Señor extienda su gracia y su misericordia. Si no, es mero espectáculo en el culto, mera hipocresía. Pero cuando el Hijo de Dios, un Hijo de Dios, viene humillado, arrepentido, confesando sus pecados, el Señor es fiel y misericordioso. Y Él va a extender su mano de misericordia hacia tu vida y va a perdonar todos tus pecados. Y te va a limpiar, nos va a limpiar de nuestras maldades.
Versículos 3 y 4. Dice el salmista, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce su pecado. David no echa la culpa a otros. David no culpa a Satanás, no culpa a Betsabé. Reconoce que él es responsable, él es culpable de su pecado. David no intenta evadir su responsabilidad delante de Dios por su pecado. ¿Os acordáis del capítulo 3 del Génesis? Donde se nos narra el relato de la tentación y la caída original. Vemos que Adán, ¿a quién culpó? Culpó a Dios y a Eva. La mujer que me diste, la culpa es tuya, y también de la mujer. Y Eva echó la culpa a la serpiente. Es algo característico, es algo inherente al ser humano echar las culpas a los demás de nuestros fallos, de nuestros pecados, de nuestras miserias. Pero cuando uno se arrepiente de corazón, no echa la culpa a nadie. Hermano y hermana, a la luz de la Escritura, a la luz de este salmo, aprendemos que cuando el arrepentimiento es verdadero, genuino, no se intenta evadir la responsabilidad, no se culpa a otros. El arrepentimiento verdadero reconoce el pecado personal delante de Dios. Dice David en el versículo 3, en la segunda parte, mi pecado está siempre delante de mí. Qué tremendo es esto. Mi pecado está siempre delante de mí. David tiene de su pecado un sentimiento tan profundo que piensa en él cada día, piensa en él continuamente con pena, profundo dolor y vergüenza delante del Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado contra Urías, contra Betsabé, ¿sí o no? Siempre que pecamos, dañamos a otras personas, siempre. El pecado daña a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestras familias, siempre tiene daño para los que nos rodean. Pero el pecado es principalmente una ofensa contra Dios. David no dice, he pecado contra Betsabé o contra Urías, no dice, contra ti, contra Dios. David había pecado contra Dios. Él sabe que pecar es una ofensa terrible contra Dios. Hermano, todo pecado se comete contra Dios. Y el pecado es terrible. Recordemos de que el Dios de la Biblia, es cierto que Dios es amor en esencia, sí. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y a veces hay muchos predicadores que ensalzan mucho el amor de Dios, pero se olvidan de que Dios es justo y santo. Y algunos, perdonen la expresión, presentan a un Dios, ¿cómo se dice esto? Oso de peluche. Un Dios amoroso que pasa todo por alto. Hermanos, Dios es un Dios que derrama su ira sobre el pecado. Es un Dios justo. Es un Dios santo. No estamos tratando con un hombre. Estamos tratando con el Dios que es infinito en santidad. El santo, santo, santo. Tengamos cuidado, hermanos. Dios no puede ser burlado. El pecado tiene un carácter absoluto. No solamente porque va en contra del bien absoluto que es Dios, sino que no hay zona neutra entre el bien y el mal. Todo pecado es una ofensa directa contra el Señor. Cuando pecas, hermano, pregúntate, estimado hermano, estimada hermana, cuando pecas, cuando caes, ¿a quién le echas la culpa? ¿Al diablo? ¿A tu mujer? ¿A tu esposo? No, hermano. Tú eres. Yo soy, nosotros somos responsables y culpables de nuestro propio pecado. No intentes evadirte. Reconoce que has pecado contra Dios. Arrepiéntete y pide perdón al Señor. Recuerda que tu pecado te aleja de Dios. Tu pecado rompe la comunión y relación con Dios. El pecado de Israel había hecho división entre Dios y su pueblo. Isaías capítulo 59, versículo 2. El pecado rompe nuestra comunión con nuestro Señor, porque Dios es santo y no tolera el pecado.
Deberíamos examinar en esta tarde nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos pecando contra Dios? ¿Estamos en una actitud pecaminosa contra Dios? Recuerda que el pecado es muy terrible. Te aleja de Dios. Versículo 5. Dice David: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta expresión no significa que David nació de un adulterio. No significa eso. Significa más bien, o mejor dicho, expresa la universalidad del pecado. Hermanos, aquí encontramos la doctrina de la universalidad del pecado, lo cual significa de que todos los seres humanos cometemos pecados. Todos poseemos una naturaleza caída y pecaminosa. Y David reconoce su naturaleza caída. Entiende David que está inclinado al mal y al pecado. Cuando vamos al libro del Génesis, en los primeros 2 capítulos, ahí encontramos lo que los teólogos llaman el estado original de nuestros primeros padres. Dios creó al hombre en un estado de perfección, santidad, sin pecado. Pero después de la caída, Génesis 3, todo el género humano, oiga bien, todo el género humano, venimos a este mundo con una naturaleza corrompida por el pecado. Todos los hombres hemos pecado contra Dios. Todos merecemos el infierno. Todos merecemos la ira de Dios. Pero hermanos, la buena noticia que nos presenta la Biblia es que gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, en tu lugar y en mi lugar, tenemos salvación y perdón de pecados. Gloria a Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, lejos de Dios, lejos de la vida que es Cristo. Vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Camino al infierno por toda la eternidad, bajo la ira de Dios. Pero gracias al Salvador Jesucristo, murió Él en la cruz por nuestros pecados, ocupando tu lugar. Nosotros merecíamos estar clavados en esa cruz, pero Él fue nuestro sustituto, ocupó nuestro lugar. Él murió nuestra muerte para darnos vida, salvación, redención, perdón de pecados, para ser reconciliados con el Padre. Cristo es el puente, es el mediador, es ese puente que une al hombre caído con el Dios Santo, solamente a través de Cristo. Demos gracias a Dios por Cristo. Estábamos perdidos, hermanos. Bajo la ira divina estábamos. Pero Cristo en la cruz recibió la ira de Dios. El Padre derramó su ardor, su ira sobre Él en nuestro lugar. Cuánta gracia, ¿verdad? Cuánto amor derramado. Cuánta misericordia ha tenido el Señor para con nosotros, miserables pecadores. Versículo 7. Dice David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué es el hisopo? En tiempos bíblicos era una planta que era utilizada por los sacerdotes para rociar sangre o agua, para purificar de lepra a los leprosos o a las personas que habían tocado un cadáver, quedaban ceremonialmente impuros. Y David vemos que expresa el deseo de ser purificado espiritualmente. David deseaba profundamente ser purificado por el Señor. David se ve a sí mismo como un miserable leproso por su pecado. Escucha lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 18. En este contexto del profeta Isaías, estamos en el siglo 8 a.C., vemos al pueblo de Judá que vivía de espaldas a Dios, transgrediendo los mandamientos del Señor, viviendo en idolatría, pecando abiertamente contra Dios, y Dios dice a este pueblo, por medio de su profeta Isaías, las siguientes palabras. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrá a ser como blanca lana. Tremendas palabras, palabras llenas de misericordia. Dios iba a derramar su juicio, de hecho lo derramó sobre este pueblo infiel. Pero Dios seguía llamando a su pueblo al arrepentimiento. Hermano querido, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Si has pecado contra Dios, ven en esta tarde ante el trono de la gracia y si confiesas tu pecado delante del Señor, dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de tu maldad. Si vienes con un corazón humillado, el Señor va a limpiar todos tus pecados. Recuerda algo importante, la sangre de Cristo limpia pecados. Parece que esto se nos ha olvidado a los cristianos evangélicos. Hermano, oiga bien, la sangre de Cristo sigue limpiando pecados. No hay otra forma de ser purificados de nuestro pecado. Nuestro pecado nos lleva al infierno. Pero gracias a esa sangre vertida en la cruz del Calvario por nosotros, tenemos perdón. Perdón de todos nuestros pecados. Si alguien no tiene a Cristo, Dios manda ahora mismo a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es un mandamiento. Lo dice Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Dice Pablo, Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Si no tienes a Cristo, tu pecado te lleva al infierno. Solo Cristo puede librarte de la ira venidera. Ven a Él reconociendo tu pecado y creyendo en Él como único Señor y Salvador de tu vida. Versículo 8, dice David, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esta expresión indica que David estaba derrumbado por su pecado. David estaba profundamente derrumbado por su pecado. Sentía dolor en lo más profundo de su ser. Haz una pregunta, hermano. Cuando pecas, cuando caes, ¿te derrumbas? ¿Te duele el pecado en el corazón? Porque, oiga bien, amados hermanos, si pecas y te da igual, examina tu vida. Lo más probable es que no tengas a Cristo en tu corazón. Si pecas y te da igual, aún estás muerto en tus delitos y pecados. Ven a Cristo para ser salvo. Versículo 10. Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista pide al Señor que lo restaure, que lo renueve interiormente. El término bará, crea en mí, crea, es el término hebreo bará. Y tiene que ver con crear. Génesis capítulo 1, el principio de Dios creó, bará. Es un verbo, es un término hebreo que se utiliza en la Escritura exclusivamente para Dios. Dios es el único creador. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Ni los psicólogos, ni los filósofos, mucho menos los políticos, ni médicos, ni nadie. Solo Dios. Cristo puede cambiar tu corazón y el mío. Solamente Cristo, nadie más. Finalmente, en el versículo 12 dice el texto, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice un autor lo siguiente, David ora finalmente para que les sean restaurados los consuelos divinos y la continua comunicación de la gracia divina. Un hijo de Dios no conoce otro gozo verdadero sino el de la salvación.
Hermanos, ¿en qué te gozas? ¿En los deleites de este mundo? Si es así, probablemente no tengas a Cristo en tu corazón. Un hijo verdadero de Dios, alguien que ha sido salvo por gracia mediante la fe en Cristo, se deleita, se goza en la salvación que Dios ha obrado, en Dios, en su Salvador y en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ese es nuestro deleite. Límpiame, Señor. Deberíamos decir nosotros también en el día de hoy, porque todos somos pecadores, todos caemos, fallamos. Vengamos en esta tarde delante del trono de la gracia, con un corazón humillado delante del Señor, diciendo, límpiame, Señor, de mi pecado. Reconozco mis pecados, mis rebeliones. Recuerda que Cristo se compadece de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4 lo dice. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Cristo, como verdadero hombre, experimentó el sufrimiento, la prueba, la tentación. Y Él sabe lo que es pasar por ello. Y cuando venimos ante el trono más majestuoso del universo, el trono de Dios, Cristo extiende su gracia y su misericordia, porque Él se compadece de nuestras necesidades, de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos queridos, se compadece de ti. Vengamos a los pies de Jesús en esta tarde. Y para concluir, Isaías, otra vez, Isaías capítulo 1, versículo 8. El Señor nos dice hoy, por medio de su palabra, las siguientes palabras. Isaías 1, 18. El Señor nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengamos en esta tarde a los pies del Salvador. Contemplemos a Cristo. Vengamos con un corazón arrepentido, sabiendo de que en Cristo tenemos perdón, tenemos limpieza de nuestras maldades y pecados. Señor, gracias por este tiempo, Padre.